Señoras, señores y jóvenes en general, hoy día 15 de agosto del 2014 voy a exponer brevemente un punto que es necesario y creo que se debe dar en todo el mundo. O sea, no solamente le pasa eso en el Perú, pasa, me imagino, que en todo el mundo, porque hay dos elementos que son concurrentes en esto, que origina que la democracia, esta del pueblo, ¿no? Que el pueblo es quien gobierna. Esto es falso, esto es totalmente falso. En realidad, quienes gobiernan utilizan los medios de comunicación y las encuestadoras. Yo tengo 3 ejemplos de cómo, por ejemplo, los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, ¿no?, han tenido una campaña pero terrible en contra de una resolución de la Sala Penal Nacional. Y lo que es más grave, esta actitud del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a cargo de un juez supremo a quien yo lo he denunciado, y hasta ahora el Consejo Nacional de la Magistratura no se ha pronunciado por el caso del FONAVI, ¿no?, en donde él violó la Constitución porque impidió, basándose que era una disposición que implicaba algo tributario, una falsedad terrible, porque ya había una primera iniciativa legislativa de los fonavistas en donde inclusive yo intervine, tuve el honor de que con mi informe se diera la primera disposición respecto a los fonavistas, pero sí incumplió lo que correspondía a las diversas opciones, ¿no?, o alternativas para devolver, ¿no?, a los fonavistas sus créditos a través del pago de impuestos, de terrenos, etcétera. Y ahora sí ya se ha hecho, pero en esa oportunidad, siendo Javier Enrique Mendoza Ramírez el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, al igual que el delincuente de Alan García Pérez, ¿no?, se opuso a esta iniciativa, esta segunda iniciativa legislativa de los fonavistas. Ahora también hay el caso del ministro Eliodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, a quien no solamente debió haberse abstenido de conformidad con el artículo 88, si mal no me acuerdo, 82, numeral 6 de la ley del procedimiento administrativo general, que establece que si hay un funcionario público que tiene cuando menos 2 años de estar ligado a un administrado, en este caso la empresa petrolera Interoil Noruega, que se benefició con los lotes 3 y 4, que perdió un arbitraje, y pese a eso, en donde todo ese activo debía pasar al Perú, simplemente este ministro de Energía y Minas, que antes había trabajado para la firma de consultores Lau y Quijandría, increíblemente, ¿no?, y tenemos un parlamento de lo peor. Hay determinados congresistas que se salvan de esto. Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Robacable, el proxeneta, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos casos como el que acabo de señalar, que han sido removidos de sus cargos, y ha violado nuevamente el presidente del Poder Judicial, Enrique Javier Mendoza Ramírez, la Constitución. No solamente ha transgredido el reglamento que establece los traslados en los miembros del Poder Judicial y taxativamente determina qué casos pueden haber traslados. Y además, en cuanto a lo más importante, es que se ha violado la Constitución en los artículos 139, numeral 2,
son principios y derechos de la función jurisdiccional o judicial. Segundo, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano judicial ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Aquí se ha violado porque se está interfiriendo. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicación rechazaban esta resolución de esta Sala Penal Nacional porque había determinado de que los miembros del Movadef no estaban claramente implicados en las imputaciones que le hacía el Ministerio Público. Aquí hay una grita terrible, ¿no?, con los medios de comunicación, por eso, más que todo porque el Tribunal Constitucional había establecido, de acuerdo con la ley, ¿no?, que por ejemplo, que solamente cuando hubiese la posibilidad de fuga, ¿no?, o que puedan adulterar el caudal probatorio, ¿no?, pero si estaban aquí domiciliados, trabajaban, ¿no?, ese extremo que podía darse la fuga, pues ni hablar, ¿no? Entonces, además es el criterio de los jueces. Hay una cantidad de jueces y fiscales apristas, fujimoristas, o a lo mejor con esa concepción de la administración de justicia que son de lo peor. Por supuesto que hay otros. Hay un doctor Andrés Tapia que justo he visto con sorpresa que estaba en la misma sala que el condenado Soller, el que sobre la base, yo les he contado el anterior problema de una mentira, que yo le tengo que hacer una denuncia, hizo que en lugar de que Telefónica, que me quitó 2 veces de manera unilateral mi teléfono y me hizo perder clientes y todo lo demás, él sobre la base de una mentira de un contrato de financiamiento de fecha anterior, pese a que era de fecha anterior, yo seguía con mi teléfono. Él se basó en esa mentira para revocar la sentencia justo de este juez Andrés Tapia, ¿no?, revocarla y hacer que yo le pague a Telefónica. O sea, yo fui por una demanda y que me saliera una indemnización como que así se determinó. Este condenado, aprista además, por eso le digo, ojalá que en las elecciones del 2016 haya una persona correcta que pueda, digamos, encarnar este deseo corporativo de los ciudadanos y de las ciudadanas peruanas para acabar con esta porquería que han hecho de la política los políticos apristas, fujimoristas de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de César Acuña, Avanza para el Progreso, Perú Más, de Kuczynski, que fue 5 años presidente del NOR, 1994-1998, y cuando fue ministro de Economía del gobierno de Toledo de Coteva, no, simplemente se opuso a una cobranza de 1.000 millones a el NOR. Había un conflicto de intereses terrible. ¿Y dónde están los congresistas? Por eso ustedes pueden ver Josué Gutiérrez, no sé cómo se llama, o los otros, con unas exposiciones de lo peor, por Dios, ¿no? Entonces, lo que quiero con este programa de resaltar, hacer hincapié, es la forma como los medios de comunicación, por ejemplo, ya no pretenden que se remueva, como lo han hecho con los miembros de esta sala penal especial, ¿no?, sino en el caso, por ejemplo, de Luis Castañeda Locio, un abogado que ahorita tiene problemas, ¿no?, para mantener su postulación, su candidatura a la alcaldía de Lima, que ha tenido un problema deontológico,
ético, moral, cuando menos, ¿no? Para no hablar de ilicitud, por el caso Comunicore y por el caso que pagó 42 millones a una empresa internacional, OIM, Organización Internacional de Migraciones. ¿Qué diablos tiene que ver? Pero sí, de alguna manera le dio el pretexto para impedir que la Contraloría le fiscalizara de conformidad con el artículo 82 de la Constitución. Aquí en este libro, Código Procesal Constitucional, que he prometido que se los voy a donar a los alumnos de Derecho de las diferentes universidades, aquí aparece en el artículo 82 que la Contraloría General de la República supervisa a todos los entes del Estado, con mucha mayor razón la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez está ahora con el Grupo El Comercio. Su pareja, como le llamen, ¿no? Con el que tiene un hijo, es una de las redactoras del diario El Comercio. Tiene a Raúl Vargas trabajando con él, el doctor Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en la Universidad San Martín de Porres. Y ustedes ven también que dos entidades, por ejemplo, encuestadoras como Datum, CPI, ¿no?, que están con problemas penales. Y hay una cuestión: las personas que quieren tener un determinado número de adherentes, ¿no?, lógicamente pagan a la encuestadora, ¿no? Y lógicamente estas encuestadoras determinan que Luis Castañeda Locio tiene ahora más del 50% de los que van a sufragar, a votar por las elecciones del alcalde o alcaldesa de Lima, lo cual es una mendacidad, una mentira, más que todo por el número. Y por lo general, ¿se acuerdan en las elecciones pasadas, en las dos elecciones pasadas de Susana Villarán? Estaba digamos, en un número de personas que iban a votar por ella, es un porcentaje totalmente diferente que fue la realidad. En la revocatoria también fue igual. Entonces, los medios de comunicación lo que hacen es defender a quienes les van a dar dinero a través de la publicidad. Caso de el delincuente de Alan García Pérez, la cantidad de plata que el Estado gastó al Grupo El Comercio, a todos los canales, ¿no?, a todos los que... Y yo he visto, por ejemplo, en los casos de este presidente regional y el alcalde, que han sido encontrados en una serie de hechos ilícitos, ponen en los periódicos y en la propia televisión una publicidad millonaria con la cual de alguna manera tuercen, ¿no?, lo que el público debe recibir. En lugar de recibir una reiterada información de sus hechos ilícitos, reciben que están haciendo chimpún callao, la salsa, con los más grandes representantes de la salsa que hay en Latinoamérica, ¿no?, y obras, y no ponen sobre el tapete porque no les conviene. Por eso Fujimori ha creado también las universidades con este régimen de exoneraciones tributarias y con una constitución que permite que los rectores, los decanos, ¿no?, tengan cargos en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, en donde, por ejemplo, he hecho unas denuncias contra el ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y saben lo que me ha contestado estúpidamente el Consejo Nacional de la Magistratura, que tengo 4 días hábiles más para presentar mi recurso impugnatorio, que el delito que yo le imputo,
¿Me puede alcanzar por favor el Código Penal? 425, no me acuerdo muy bien. El delito que yo le imputo, yo no... Oiga, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo mismo hicieron con el caso de Chaiz. O ustedes tienen un grado de inteligencia por debajo del promedio, o creen que alguien no puede entender la barbaridad que ustedes me dicen. Yo he hecho denuncias contra estos dos ex fiscales de la Nación apristas porque han cometido inconducta funcional, y lógicamente, como un elemento complementario, he señalado que el fiscal tiene una responsabilidad cuando no cumple con el ejercicio de sus funciones. Eso está en el Código Penal, pero esto no ha sido el punto más importante de mi denuncia contra estos dos fiscales, sino ha sido presentarle, por ejemplo, y anteriormente ya se había dado, se encuentra que el fiscal había conversado con el socio de Alberto Quimpe de Herrera, que ahorita está metido en problemas delincuenciales, ¿no? Y resulta que no le pasa nada. Se había afectado el artículo 20, inciso G, si mal no me acuerdo, de la ley orgánica del Ministerio Público, y sin embargo no le pasó nada por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque está inundado de apristas, de fujimoristas. Por eso estoy pidiendo que el año 2016 la ciudadanía peruana, ciudadanos y ciudadanas peruanas, voten no por ninguno de estos partidos tradicionales como los apristas, los fujimoristas, de Solidaridad Nacional, de Partido Popular Cristiano, de Avanza para el Progreso, de César Acuña, de Perú Más, de Kuczynski, de los nacionalistas, de este mentiroso del diablo que es el presidente Moisés Ollantumala, y la recontra mentirosa su mujer Nadine Heredia Alarcón, que cuando su esposo en Cajamarca, en varias regiones, decía yo voy a defender el agua, ¿no? Contra Yanacocha, justo hicieron lo contrario. Entonces estas organizaciones políticas, estos partidos políticos nunca han defendido ni a los trabajadores ni a las trabajadoras, ni a los campesinos ni a las campesinas, ni a los jubilados, ninguno de ellos. Perú Posible está también dentro de estas organizaciones que lo único que hacen es enriquecer a sus principales adalides, líderes o caudillos. Entonces yo lo que les quiero manifestar es, por ejemplo, ¿no?, en el artículo también, aparte del 139 de la Constitución, que son principios y derechos de la función jurisdiccional, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Esta independencia ha sido violada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidida por el filoaprista o aprista Javier Enrique Mendoza Ramírez. Y más aún, el artículo 146 de la Constitución dice: el Estado garantiza a los magistrados judiciales, primero, su independencia, solo están sometidos a la Constitución y la ley. Segundo, la inamovilidad en sus cargos, no pueden ser trasladados sin su consentimiento. Esta Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, por disentir, por discrepar de la resolución, los ha removido de sus cargos. Esto es una transgresión a la Constitución. Por lo tanto, estos congresistas, que tienen una gran cantidad de ellos implicados en ilicitudes, espero que promuevan, o a lo mejor yo presento la denuncia contra este presidente del Poder Judicial por haber violado los artículos 139, numeral 2 de la Constitución, y 146, numeral 2 de la Carta Magna del Perú.
Entonces, ¿cómo es posible ahora también que han aparecido unos cornejos links, como le llaman, en donde es increíble el mismo ministro que en el caso de la empresa noruega Interoil debió haber abstenido, que hasta ahora los congresistas no han aplicado el artículo 99 y destituido a este ministro? Ahora hay otra cuestión. Por los Cornejo Links se acaba de mostrar cómo las empresas ligadas o que ha sido el campo de trabajo del ministro Eleodora Mayorga ahora nuevamente están actuando para dejar sin efecto las normas que protegen el derecho ambiental. Esto es, y lo que es más grave también, se ha visto que la socia de la hermana de Luis Miguel Castilla, que trabaja con ella, ha sido la máxima expresión de la presión de los pesqueros para haberse actuado así, y que en el ámbito de la pesquería salga una resolución que favorezca esta petición de Cecilia Blume, una persona que es representante de los poderes económicos en nuestro país. Entonces, yo les digo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, de que estos medios de comunicación, estas encuestadoras, Datum, CPI, por darle dos ejemplos, que están inclusive cuestionadas penalmente, ¿no?, por sus trabajos, por las encuestas que han producido, establecen cuando les conviene que, por ejemplo, la candidatura de Luis Castañeda Locio, un hombre que les va a dar un montón de dinero a través de la publicidad de la municipalidad, sea el candidato de los limeños. Verdaderamente aquí hay una manipulación, aquí prácticamente hay algo que los limeños, en nuestro caso, no podemos permitir, que un hombre que ha sido cuestionado desde el punto de vista solamente deontológico, ético, moral, no quiero hablar de lo ilícito penal, pero desde esa perspectiva, este hombre está descalificado para postular como alcalde de Lima. Luis Castañeda Locio tiene el problema de Comunicore, en donde ha habido un pago en donde él dice que no ha intervenido, pero su gente sí. Y justo se va, ¿no?, en los momentos en que se produce estos pagos, y a gente pobre que se le paga siempre para hacer suyos más de 34 millones de nuevos soles, a un caso en donde se hizo una rebaja de 36 a 14 y al final se cobró la suma que correspondía. Entonces, este programa ha servido para que usted, y aquí finalizo por favor, este programa ha servido para que los medios de comunicación, las encuestadoras, solamente trabajen a favor de las empresas petroleras, mineras, o por ejemplo para alentar candidaturas como Luis Castañeda Locio, o que vayan una serie de comentarios favorables al delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Hasta el próximo programa.